Buenos días a todos, ¿cómo están mis hermanos? Bendecidos, qué bueno. Bueno, como lo dijo Dieguito y como ustedes ya saben, nuestro tema que venimos tratando ya hace unos meses son las disciplinas espirituales, ¿no? Em, ya hemos visto varias, ¿ustedes recuerdan cuáles son? ¿O de cuáles se acuerdan? ¿Cuáles les han impactado? Orar, la oración, meditar la palabra, escuchar la palabra, cantar, ¿sí? Vivir la palabra, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar sobre la disciplina espiritual de la adoración. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿para qué? ¿Para qué estudiamos todas estas disciplinas espirituales, no? Lo hemos dicho y no sé si ustedes lo han notado. ¿Para qué nosotros hablamos de escuchar la palabra, meditar la palabra, orar, cantar la palabra, vivir la palabra, de orar? Y hoy hablaremos de adoración, como para qué nos sirve todo esto. Bueno, lo hemos dicho, yo sé que ustedes lo han escuchado, que para la piedad, ¿no? ¿Y para qué nosotros queremos ser piadosos? Y también creo que lo hemos dicho, pero quiero que hoy lo tengamos muy presente y que de aquí en adelante y que lo que recordemos de lo que hemos visto lo tengamos presente. Y es que si nosotros queremos ser piadosos, si nosotros queremos hacer y ejercer todas estas disciplinas, no es para un crecimiento personal solamente, sino que esa piedad que vamos desarrollando, que esa fe que va creciendo en nosotros nos haga cada día más conforme a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objetivo, ese es el fin, ¿no? Para que todos lleguemos a ser a la medida, ¿cierto? A la estatura del varón perfecto. Ese es el objetivo de las disciplinas espirituales. Si yo oro la palabra, si yo canto la palabra, es porque quiero ser piadoso para tener una vida que glorifique al Señor y que lo glorifique yo siendo como el Señor, ¿cierto? Cada día más a su imagen. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar hoy de la disciplina espiritual de la adoración. Y bueno, yo creo que en esta disciplina nosotros como que vamos reuniendo. Ustedes sí se han dado cuenta que a medida que vamos avanzando en las disciplinas vamos como que una se va uniendo a la otra y otra a la otra. Y en esta de la adoración como que vemos incluidas el resto de las que ya hemos visto. Y la idea y el objetivo principal de esta escuela en esta mañana es que podamos nosotros eh, tener un concepto de lo que es la adoración, ¿sí? ¿Cómo es que nosotros debemos adorar? ¿Dónde empezó todo? ¿Cuál es el propósito de la adoración? ¿Y a quién va dirigida, obviamente, esa adoración, no? Así que busquemos un texto en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Y vamos colocándonos aquí a tono con la palabra del Señor, porque si no abrimos la escritura, estaríamos hablando puras ideas humanas. Apocalipsis 4, 11. Lo voy a leer a favor de ustedes. Dice la palabra del Señor: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Entonces, lo primero y la idea principal que nosotros tenemos cuando pensamos en adoración es de postrarse ante Dios. La verdadera adoración consiste en postrarse y no necesariamente
físicamente, sino postrarnos en nuestro corazón. Por lo tanto, la adoración que no es verdadera, la adoración que es falsa, es postrarse a cualquier otra cosa que no sea el Señor, que no sea Dios. Y nosotros en la Biblia vemos, a lo largo de la Biblia, vemos muchos ejemplos de tipos de adoración. Y en la Biblia encontramos que la adoración es postrarnos ante el Señor. Y nos habla de postrarnos ante su santidad, ante su grandeza, ¿sí? Y ver que nosotros somos pequeños. Nuestra pecaminosidad nos supera. Pero cuando nosotros vamos ante un Dios santo y comprendemos lo que es nuestro Señor, entendemos nuestro pecado y eso nos tiene que llevar a adorar, ¿sí? Podemos nosotros entonces definir la adoración, si se pudiese definir de esta manera, que es responder a Dios, a todo lo que es Dios, con todo lo que somos nosotros, responder a todo su ser, con todo nuestro ser. Entonces cuando nosotros adoramos no estamos haciendo algo en el vacío, estamos nosotros respondiendo a algo. ¿A qué? Ustedes dirán, ¿a qué? Bueno, a Dios, a todo lo que nos enseña su palabra acerca de lo que es Dios, a todo lo que nos dice acerca del Señor. Y hacemos eso con todo lo que somos, hacemos eso con todo lo que tenemos. Eso es adoración. Y noten que hasta aquí yo no estoy hablando de cantar. La adoración va mucho más allá que solamente cantar. Vemos un ejemplo en lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que ese es vuestro culto racional. ¿Se han escuchado ese texto, cierto? Bueno, busquemos otro pasaje, Romanos 11, versículo 33 al 36. ¿Quién le gustaría leer en esta mañana? Romanos 11, 33 al 36. Amén. Dale, Mayra. Amén. Entonces, este texto empieza diciendo, oh profundidad. Cuando nosotros nos vamos acercando al Señor, vamos entendiendo que nuestra mente es limitada para comprender al Señor. Hay gran riqueza y sabiduría en Dios. Es como un ejemplo que me daba mi hijo ahí tratando de comprender una idea. Y él decía que es como cuando uno con una pala está abriendo un hueco, cavando. Y llega un punto en el que pues la palita y los bracitos a uno no le alcanzan para seguir cavando. Y hay tanto por cavar. Y se siente uno impedido de llegar al fondo de eso que está cavando, ¿no? Entonces uno cuando empieza a meditar, cuando empieza a orar y empieza a acercarse cada vez más al Señor y comprender su santidad, uno se empieza a sentir maravillado, ¿sí? Y es ahí donde uno tiene que responder en adoración y dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Y no podemos hacer otra cosa sino rendirnos ante el Señor. Y como decía el otro texto de Romanos 12, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Ese es el culto racional.
Bueno, para continuar, yo quiero, fue como una idea, algo que quise hacer en esto y es como ir a la raíz, ¿sí? Ir al principio, a dónde comenzó todo. Si estamos hablando de adoración, ¿dónde comenzó todo, no? Ustedes me dirán, en el principio, ¿sí? Y si es así, en el principio, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, en el principio Dios creó al hombre, creó a Adán y a Eva y los puso en el hermoso huerto del Edén. Al sexto día, Dios creó al hombre. Dice Génesis 1:27 que Dios creó al hombre a imagen suya, ¿no? A imagen de Dios los creó, varón y hembra, los creó. Bueno, Dios creó en el principio un mundo maravilloso, perfecto. Creó en una completa armonía todo lo que había, todo funcionaba de manera perfecta. Lo que Él creó en el principio era bueno, ¿en qué? En gran manera. Si Dios creó todo, incluyendo al hombre, amén. Y cuando finaliza su obra creadora, dice la Escritura, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Esto nos indica que toda la creación estaba, como les digo, en una armonía perfecta. Y funcionaba de acuerdo con todo el propósito que Dios había creado. Todo cumplía su propósito. Y es aquí donde nosotros podemos decir que muchas personas han olvidado o realmente no han conocido el propósito para el cual fueron creados. Hay otro texto donde dice que tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas. Todas existen y fueron creadas. Así que no hay razón, mis hermanos, para pensar que un Dios creador, eterno, sublime, como lo hemos descrito muchas veces, haya hecho alguna cosa sin un propósito. Cuando Dios creó entonces al hombre, le formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en él aliento, ¿cierto? Sopló en su nariz aliento de vida. Y así fue que el hombre fue un ser viviente. El Señor Dios puso al hombre sobre sus pies y le dijo: mira a tu alrededor, todo lo que ves a tu alrededor es tuyo. Mírame a mí, que yo soy tuyo también. Yo te miraré y veré en tu rostro el reflejo de mi propia gloria. Esa es tu razón de ser, Dios le dijo al hombre, ¿no? Por eso fuiste creado, para que me adores, para que disfrutes de mi presencia, me glorifiques y para que yo sea tuyo para siempre. Miren, mis hermanos, bueno, aquí hay bastantes cositas de las clases de antropología que dimos hace unos meses, pero es importante que volvamos a recalcar, y es que Dios no necesitaba crear al hombre. Dios no necesitaba crear al hombre, pero sin embargo Dios lo creó para que el hombre lo glorificara. Dios es absolutamente independiente y Él es autosuficiente. Dios no se sentía solo, como tal vez algunos han dicho. Dios es un Dios perfecto, Él es completo en sí mismo. Él se satisface en Él mismo de una manera completa. Por lo tanto, Él es feliz en sí mismo, Él mismo se hace feliz. Él es el único que es autosuficiente. Dios realmente no necesitaba crear al hombre. Entonces, aquí, mis hermanos, podemos hacernos una pregunta. Si Dios no necesitaba crear al hombre, ¿por qué lo creó? Bueno, ya lo hemos dicho. Hace 8 días yo les cité el catecismo, ¿sí se acuerdan? El catecismo, la primera pregunta dice: ¿cuál es el fin principal y más alto del hombre? Y eso lo enseñan también en la escuela de los niños, y los niños ya lo saben responder.
el fin principal y más alto del hombre es glorificar a Dios. ¿Y qué? Y gozar de Él para siempre. Miremos un texto, Isaías 43, 7. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Isaías 43, 7. ¿Están tímidos? Es hermano Wilmer. Amén. Lo dice el Señor. El Señor dice que nos ha creado para su gloria. El Señor nos ha formado y nos ha hecho. Dios entonces creó al hombre a su imagen y semejanza, y eso quiere decir que el hombre, al reflejar a Dios, iba a glorificarle. Bueno, estábamos hablando de Adán y Eva, ¿no? Entonces ellos fueron creados con características diferentes a otras criaturas. Adán y Eva podían hacer algo que era exclusivo solo de ellos. Era algo que ningún otro ser podía hacer. Adán y Eva podían adorar al Creador. Dios descendía cada mañana, en el frescor de la mañana, y caminaba con Adán y Eva. Ellos ofrecían su reverencia, ofrecían su temor, su adoración, con gozo. Dios descendía para tener una especial comunión con el hombre, una comunión que a Él mismo le agradaba, al Señor. Era lo que Él deseaba, su propósito en ese momento se cumplía de manera perfecta. ¿De qué hablaban? En ese momento no había fútbol. ¿De qué hablaban Adán y Eva con el Señor? Todo era perfecto y no había fútbol. Bueno, obviamente era una comunión que estaba fundamentada en esa compatibilidad que había entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre. Algo había ahí en el hombre en ese momento que respondía a la presencia de Dios de una manera que nadie más podía hacer en la creación. Recuerden, Dios creó al hombre a su imagen y de ahí nació esa dinámica maravillosa de la adoración. El propósito entonces único de Adán y Eva en el huerto de Edén era proporcionar placer al Señor, de proporcionarle al Señor alegría, de comunión. Ese es el fundamento de toda la adoración genuina. Pero, ¿cierto? Hay un pero. Acompáñenme a ver esta triste historia. Todo lo que había en el huerto mantenía una armonía, mantenía una simetría que eran perfectas. Todo en la creación, incluido el hombre en ese momento, cumplía de manera perfecta el propósito para el que fueron creados, que era glorificar a Dios. De manera perfecta, conforme a la naturaleza con la que el hombre había sido creado, hasta que Dios, por decirlo así, se aparta un momento y mientras Él estuvo ausente, vino Satanás, ¿no? Aquel ser antiguo, maligno, el dragón, la serpiente antigua, vino y sembró en la mente de Adán y Eva una semilla venenosa. Y en consecuencia ellos se rebelaron contra el Señor, contra el propósito que habían sido creados. Ellos cruzaron allí una frontera. Dios supo que la comunión se había roto en aquel momento, cuando Adán y Eva desobedecieron. Entonces a Adán y Eva le invadió una sensación de desorientación, se confundieron y por primera vez se miraron ellos y se vieron con otros ojos, se vieron bajo una luz distinta en ese momento. Sus ojos ya ahora veían de una manera diferente y ahora podían ver su desnudez. Estaban sumidos en una desorientación espiritual, así lo llama un autor que es de apellido Tozer. Y entonces para cubrir su pecado, su estado actual, recolectaron hojas de higuera.
Si ustedes se ponen a pensar, ¿no? A veces las cosas tan ridículas que uno hace cuando la embarra, ¿no? Cuando peca contra el Señor. El hombre entonces, ahora, cuando el Señor vino a buscarle, había huido de él. Se ocultaba entre los árboles del huerto. Dios desciende nuevamente, pero ahora entonces hay algo diferente. Adán escucha la voz del Señor en medio del frescor del día, pero esta vez la reacción de Adán sería diferente porque había confusión ahí en su corazón. Adán se escondía cuando debía adorarle. Cuando éste debía adorarle, admirarle, cuando él debía rendirse a él con temor y reverencia, ahora huía. Adán entonces, como ustedes ya han escuchado, Dios le pregunta, ¿dónde estás? Ustedes conocen el relato, ¿no? Bueno, no vamos a alargarnos ahí. Pero Adán termina culpando a Dios, ¿no? La mujer que tú me diste. Sí, no es que le esté echando la culpa directamente a la mujer, o sí también, pero al decirle la mujer que tú me diste, le está diciendo a Dios, eres tú el culpable porque tú me diste esa mujer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? Ellos perdieron el foco del propósito divino, el foco de la hermosura, ese propósito interno. Ahora ya ellos no podían satisfacer esos estándares de comunión con el Creador. Sucedió algo entonces que alteró todo el escenario. En aquel momento perfecto, con el propósito exclusivo y supremo de adorar a Dios, ellos se rebelaron de ese propósito, el cual dio como resultado lo que los teólogos llaman la depravación total del hombre, la caída del hombre. ¿Sí lo recuerdan? Eso lo hemos visto acá. ¿Cuál fue la consecuencia entonces trágica de aquella caída? ¿Por qué es importante que nosotros miremos a ese pasado, al pasado más antiguo, al principio? Mis hermanos queridos, la pérdida del verdadero propósito fue la tragedia más grande que ha ocurrido en toda la historia del hombre. Con la caída del hombre en el Edén hubo una gran tragedia, y es que el hombre perdió su propósito. Y así es que el hombre se encuentra hoy en un estado de, podríamos decirlo, de amnesia espiritual, y no se sabe en este momento ni para dónde va, ni dónde está parado, ni por qué está en este mundo, ¿no? No logramos nosotros recordamos ni siquiera por qué es que estamos aquí. Y el hombre ha tratado de buscar respuestas en todo lado, buscando su verdadero propósito. Ha ido a muchos lugares y con frecuencia, al buscar respuestas, se encuentra respuestas equivocadas, ¿no? Pero para tranquilidad de muchos, el propósito de Dios nosotros lo encontramos en su divina palabra, en la Escritura. Ese propósito divinamente, bíblicamente, es que nosotros adoremos y disfrutemos al Señor para siempre. Miren, mis hermanos, aparte de eso, el hombre no tiene ningún otro propósito. Cualquier propósito que tú hayas pensado hasta este momento que tiene el hombre en este mundo está lejos del verdadero propósito para el cual Dios lo creó. Sin el propósito que Dios le dio al hombre, el hombre deambula de un lado para otro, sumido en una desorientación espiritual todo el tiempo. Mire, alguien dijo, y esto les va a gustar, alguien dijo sobre Cristóbal Colón: Colón zarpó sin saber para dónde iba, y cuando llegó no sabía dónde estaba, y cuando regresó ignoraba dónde había estado. Y encima lo hizo con el dinero de otros. Así pasa. Esto es lo que pasa hoy con la religión. Las personas realmente no saben ni dónde están paradas. No saben dónde han estado. Salen a veces del culto y no saben dónde estuvieron.
y encima de todo se aprovecharon de su dinero. Lo hacen todo el tiempo. Miremos un texto, mis hermanos. Apocalipsis, ese ya lo habíamos leído, yo espero que lo podamos volver a leer. Apocalipsis 4:11. ¿Quién lo quiere leer? Apocalipsis 4:11. Amén. Porque el Señor creó todas las cosas, incluidos nosotros. Miren, mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, en la creación todo cumple su propósito. Vamos a ponernos poéticos, las aves cantan cada mañana, los ríos siguen su cauce, el sol sale del oriente, las estrellas brillan en la noche. Todo cumple su propósito, pero ¿por qué el hombre no? El hombre es el único que no cumple su propósito. Definitivamente el propósito para el cual fuimos nosotros creados no es trabajar. No es trabajar de manera incansable hasta llegar a un punto en el que nosotros logramos algunas metas pasajeras en esta vida. A veces nos colocamos nosotros metas tan limitadas, ¿no? Yo voy a trabajar duro para poder tener una casa para mí y darle otra casa a mi mamita. Otros también podrían decir que nuestro propósito es educarnos, desarrollarnos, perfeccionar nuestra naturaleza intelectual, cultivar la mente, ¿no? ¿Sí han escuchado eso? Es importante educarnos, sin embargo, el grado de educación que yo tenga no me llevará a cumplir ese propósito para el cual fui creado, ¿no? Otros tienen un punto de vista tal vez más sencillo, ¿no? No, yo estoy aquí simplemente para disfrutar, ¿sí? Comamos y bebamos. Muchos pensadores han afirmado que el fin supremo del hombre es el placer. Y no vamos a meternos en ese tipo de pensamientos, pero precisamente por la búsqueda del placer propio, es que muchas personas obteniendo placer y buscando el placer, llega un momento en que nada les satisface. Y por eso vemos muchas personas que se suicidan, jóvenes hoy suicidándose. Dios hizo al hombre semejante a él para que el hombre pudiera complacer más que cualquier otra criatura al Señor, a su Creador. El ser humano es la única criatura en la que Dios se mira para verse reflejado. ¿Sí lo habían visto de esa manera? El hombre es hecho a su imagen. El hombre es el reflejo de la gloria de Dios, ese era su propósito original. La función suprema del hombre por toda la eternidad es la de reflejar la elevada gloria del Señor, para que Él pudiera mirar en ese espejo llamado humanidad y ver reflejada su propia gloria. El hombre cayó de su primer estado y destruyó la gloria de Dios, rompiendo así ese espejo. Dios entonces, continuando con esta historia, esta triste historia, ya no podía ver al hombre de la misma manera, ya no podía ver al hombre y verse reflejado a sí mismo. El hombre entonces incumplió su propósito, que era adorar al Creador, renunció a esa capacidad por su pecado y hoy está preocupado por encontrar cosas que lo llenen, que lo satisfagan a él mismo, por llenar ese vacío y esa naturaleza de adoración con la cual fue creado y termina adorando cualquier cosa. Y aquí encontramos otro pero este es un pero más glorioso. Pero Dios ve al hombre después de su caída y tiene compasión de este ser que queda confundido, que queda a la deriva, queda sin rumbo, sin dirección, y Dios decide decide no renunciar al hombre. Dios decide no abandonarle
y decide no dejar al hombre en esa condición pobre, paupérrima. En cambio, Dios dijo: aún deseo que ese espejo brille, quiero que un pueblo cumpla mi propósito, que me disfrute y que me ame para siempre. Movido por su tierno amor, Dios envió a su Hijo, se encarnó en forma de hombre, y cuando caminó por este mundo, ese hombre perfecto sí reflejó la gloria del Señor. Y vemos cómo ese propósito en Cristo sí se cumple, porque Él es el hombre perfecto, y gracias a su vida perfecta, porque a veces nosotros en el Evangelio no tenemos en cuenta la vida perfecta del Señor, sino decimos: no, Él murió en la cruz y resucitó. Y claro que sí, es importante, pero gracias a la vida perfecta de Cristo es que ese sacrificio en la cruz es aceptado, ¿no? En Hebreos 1:3, búsquenlo, mis hermanos, dice Hebreos 1:3. A ver, ¿quién lo quiere leer? Este espacio es para que ustedes aprovechen y calienten la voz leyendo. Gracias. Que dice que Él es el resplandor de su gloria. Uy, glorioso, ¿no? Dice: Él es la expresión exacta de su naturaleza. O sea, Cristo es el único que pudo cumplir ese propósito al final de manera perfecta, reflejando a Dios. Cuando Dios contempló a su Hijo, se vio reflejado en Él. Jesús dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Este Hijo entonces sufrió los castigos más horrendos que cualquier otro hombre hubiese podido experimentar, que cualquier otro hombre hubiese podido soportar. A Él lo clavaron en la cruz, lo que ya sabemos, sufrió durante 6 horas el castigo en nuestro lugar, hasta que al final entregó su espíritu y al tercer día resucitó de entre los muertos, y ahora está sentado a la diestra de Dios. Dios, mis hermanos, se ocupa de la redención de las personas para que vuelvan a Él y recuperen ese propósito original para el cual fueron creados, que es ser espejos que reflejan su gloria. Amén. Entonces, la adoración es el motivo pleno de la existencia del hombre. La adoración es la razón por la que nacemos y por la que nacemos de nuevo. La adoración es el motivo de nuestra primera y de nuestra segunda génesis. Es la razón por la cual nosotros somos regenerados, ¿sí? A esto le hemos llamado la regeneración, nacer de nuevo, ser nuevas criaturas. Cuando el Señor nos alcanza, nos salva, se recupera ese propósito para el cual fuimos creados, para adorarle. No es simplemente que mire, ese es un propósito muy bajo, decir que el Señor me salvó para que yo deje el alcohol, las drogas, y ahora yo les diga a las personas cómo Dios me cambió, cómo dejé todo eso. Eso es muy bajo. La salvación va más allá. La salvación va mucho más allá. Y la adoración, entonces, como les decía, es el motivo, es el propósito principal, darle la gloria al Señor. La adoración es el porqué de la iglesia. La adoración es el porqué de la redención. Toda la iglesia cristiana en todos los países del mundo, en toda generación, existe para adorar primero al nombre del Señor. De modo que todo lo demás
venga después. Y nuestro llamado primordial sea entonces adorar al Señor. Dios quiere que el hombre entonces lo adore, y solo el hombre redimido es el que puede adorarlo. Solo aquel que es alcanzado por Dios en la regeneración es aquel que Dios hace apto para adorarle. Entonces yo les pregunto a todos ustedes en esta mañana, ¿han sido ustedes nacidos de nuevo? ¿Han sido redimidos por el Señor? Bueno, vamos a adorarle al Señor, porque solamente el redimido es aquel que puede adorarlo de una manera aceptable. Porque a veces nosotros creemos que adoramos al Señor, pero no lo hacemos de acuerdo a la forma que Él ha establecido, ¿no? Que eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Es por eso que el hombre sin Dios, el hombre que está alejado del Señor, lo único que refleja realmente no es la imagen del Señor, sino es su propio pecado. Dios, al ver el espejo roto del hombre que reflejaba su imagen, ya lo ve y no le agrada, porque está manchado por el pecado. Simplemente lo aborrece. Pablo usa esa palabra, somos aborrecibles, o éramos aborrecibles, ¿no? Porque hemos sido cambiados por el Señor. Nuestra salvación tiene un propósito, mis hermanos. Las disciplinas espirituales tienen un propósito. Nuestro ejercicio espiritual tiene un propósito que es alto y elevado, que es darle la gloria al Señor. Decimos disciplinas espirituales para la piedad, pero ¿para qué? Para reflejar a Cristo, para ser como Él. En la medida que nosotros vamos siendo como Cristo, en esa misma medida nosotros vamos reflejando su gloria, así como Él lo hizo. El que me ve a mí, dice el Señor, ha visto al Padre. Así que, mis hermanos, esta es la primera parte, donde nosotros íbamos a ver de pronto de esta manera las raíces, dónde empezó todo. Ya las otras clases van a ser de pronto un poco más prácticas, entonces no se lo pierdan, lleguen temprano.